Matías, si querés tomar la palabra, Bueno, genial. ¿Se me escucha bien? se te escucha excelente. Bueno, genial. ¿Cómo va? Buenas tardes a todos. Gracias por participar de este webinar, que, como bien presentaba mi compañero, tiene que ver con la ISO 22301, que es de continuidad del negocio. ¿Sí? Entonces, no sé si están viendo las diapositivas. Sí, se está viendo. A ver. Caro, si querés ampliarla, Sí, estamos viendo el PowerPoint. Si lo querés poner en modo presentación, excelente. bien. Eh, bueno, para no perder más tiempo, sí, comenzar. eh, Vamos a empezar a ver un poco más o menos de qué se trata esta norma, y que tal vez hoy es un poco, empezó a tener un auge más importante en relación a lo que es la información, si bien está muy asociada a eh, 27001, todo lo que es las cuestiones informáticas, la continuidad del negocio no tiene que ver solo con esa cuestión, ¿sí? El propósito de la norma es lograr la mitigación del impacto de la interrupción, ¿sí? Y esto no tiene que ver solo con los sistemas informáticos, sino con cuestiones económicas, con cuestiones climáticas y demás, ¿sí? Como vamos a ir viendo más adelante. Entonces, la idea de esta norma es ayudar a la organización a comprender un poco más la magnitud y el tipo de impacto que pueden estar dispuestos a aceptar después de una interrupción, ¿sí? Para lo que la organización tiene que desarrollar un sistema de la continuidad del negocio, dimensionando de manera correcta sus necesidades. Muchas organizaciones experimentan en algún momento una interrupción comercial, ¿sí? Como puede ser a veces un cambio monetario, un cambio de gobierno, una crisis climática, ¿sí? Ambiental o demás. Y las causas y la naturaleza de los eventos disruptivos cambian constantemente. Entonces las organizaciones deben poder pensar de una manera más dinámica este panorama cambiante, ¿sí? De amenazas que hay todo el tiempo. O sea, uno cuando implementa un sistema de gestión hace una matriz e intenta ver los riesgos y oportunidades de este negocio, pero bueno, muchas veces uno puede consultar lo que es la ISO 31000, que está pura y exclusivamente diseñada para lo que es eh, el planteo, digamos, y cómo detectar los riesgos de una organización, y poner en marcha los planes necesarios y adecuados para mitigarlo. Si bien, como ya sabemos, no pueden eliminarse del todo, pero sí mitigarlo de la manera más pronta posible, ¿sí? Ahí como se muestra en la diapositiva, tenemos una familia de normas ISO que acompaña a la 22301, que tienen que ver con la 22300, que es la de seguridad y resiliencia, sí, que habla de todo lo que es el vocabulario que se usa, que vamos a ver más adelante, algunas palabras claves, no todas, ¿sí? La 22301 propiamente dicha, y la 22313, que es de seguridad y resiliencia, ¿sí? Que está más proporcionada a, a hablar de la implementación y la práctica de un sistema de gestión, porque además deben hacerse pruebas y demás para saber que funcionan esos planes que se han implementado para la mitigación misma, ¿sí? Yo les pido, yo hablo muy, muy rápido, tal vez tenga que ver con, en todas las provincias me dicen que hablo en porteñol, pero bueno, si hay algo que no se entiende, le pido que levanten la manito, me pregunten, no hay ningún problema, ¿sí? Eh, Algunos de los beneficios de la implementación de la ISO 22301 tiene que ver con la capacidad de una empresa para gestionar eventos disruptivos. Se está volviendo fundamental la supervivencia en la variedad de amenazas, y esto tiene que ver, como les decía primeramente, a veces con los cambios monetarios. Por eso no es algo que aplica solamente, si bien muchas empresas relacionadas a la informática son las que la implementan, porque más que nada se protegen de los ataques, de los ciberataques que hay, que hoy es muy común, los phishing y demás. Eh, También tiene que ver con una empresa que pueda hacer, no sé, una organización pequeña, grande y demás, ya sea que venda chapas o lo que fuere. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, puede pasar que vos traigas productos de afuera y un conflicto bélico, como puede ser un ejemplo, una empresa que en algún momento estuvimos trabajando, la guerra que había en Ucrania le impedía traer un, un producto de allá que necesitaba para su cliente.
Entonces, eh, poder entender lo que puede llegar a pasar a nivel global también es importante. Por eso no tiene que ver solo con una cuestión de ciberataque. ¿Se entiende el concepto más o menos de lo que es la ISO 22301 hasta el momento? Entonces, aplica para todo tipo de organización. Sí, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahí, perfecto. Bueno, ahí como bien decía, los beneficios que tiene la resiliencia visible, que es la capacidad de poder levantarse ante un ciberataque o cualquier cosa que le pueda llegar a pasar a una organización. La tranquilidad que le da a la organización también, de saber que tiene un plan que ha contemplado todas las posibilidades que puede llegar a tener ante estos riesgos identificados, la ventaja competitiva contra sus competencias, ¿sí? De hecho, estar preparado eh, para cualquiera de estas cuestiones que puedan llegar a pasar, y la mejora en la ciberseguridad, porque como decía al principio, está muy relacionado con los ciberataques y demás, ¿sí? Con las estafas virtuales, que es algo que hoy que estamos viviendo, eh, muy común y muy presente en casi todas las empresas, de robo de datos, ¿sí? De cuentas bancarias y demás. Entonces, en el pasado la planificación de la continuidad del negocio tenía a estar reservada más que nada para la infraestructura nacional crítica y las grandes corporaciones. Hoy en día la continuidad del negocio es un tema que afecta prácticamente a todas las organizaciones. Entonces, un sistema de negocio, de continuidad del negocio correctamente implementado debe adaptarse al tamaño y la complejidad de la organización, ¿sí? Haciéndolo adecuado para todo tipo de organización, ya sea pymes o grandes empresas. Entonces, eh, los beneficios van a ir apoyando los objetivos de la organización, ya sea para salvar vidas en un hospital también, ¿sí? O para reducir el impacto financiero en una empresa cualquiera. Bien, pasamos a la siguiente. Mati, vos sabés que están haciendo una consulta por el chat. Marcelo Locatelli nos consulta o nos dice, me queda la duda, dado que la 22301-2019 Ujú. y veo que sería 2024 la versión, o es solo una adenda. Es una adenda lo que pasó en eso, el 2024, donde cambiaron algunos términos y más. Excelente, excelente. Sí, sí. Por eso no ha variado mucho en ese sentido, pero bueno, ahora más adelante podemos llegar a verlo. Eh, Bien, estamos en otra diapositiva. Bueno, acá tenemos lo que es la planificación, ¿sí? Que esto es algo que el ciclo de Deming lo tenemos en todas las normas ISO, ¿sí? Eh, Básicamente, creo que casi todos los que estamos acá lo conocemos, pero si no, para quienes no lo conozcan, el ciclo de Deming es planificar, poner en marcha, verificar y bueno, después mejorar, ¿sí? Entonces esto tiene que ver con los puntos que vamos a ir viendo más adelante. En la planificación, comprender el contexto y las necesidades internas de las partes interesadas, ¿sí? Identificando los riesgos y oportunidades y establecer el objetivo y también los recursos necesarios para poder llevar adelante esta planificación. En el hacer tenemos lo que es implementar lo planeado, desde un nuevo sistema de gestión de la continuidad del negocio hasta pequeños cambios en los procesos. La verificación, controlar y medir la efectividad de la continuidad del negocio, probando los planes de continuidad de negocio y controlar los resultados, y actuar cuando sea necesario basándose en el seguimiento, la medición y otros impulsores de acción. ¿Sí? Los principios claves de la continuidad del negocio son la responsabilidad, ¿sí? La gerencia y la junta directiva siempre de una organización son los responsables de esta continuidad del negocio. Entonces, por eso es importante que se entienda y acepte que la gestión de la continuidad del negocio debe ser un componente importante e integral, ¿sí? De la gestión general de los riesgos. Los objetivos claros, sí, pueden pasar a la otra diapositiva, perdón. Los objetivos tienen que ser claros en una organización porque debe tener una continuidad claramente, vale la redundancia, que reflejen la naturaleza de las actividades
y su impacto en las partes interesadas. Esto respalda la priorización y la asignación de recursos al proceso de continuidad del negocio, ¿sí? Estos objetivos tienen que estar definidos de manera clara y los niveles de continuidad esperados y los tiempos de continuidad. Impacto y evaluación de riesgos, ¿sí? La norma de continuidad del negocio en ese sentido, es diferente en otros que se centra en el qué pasaría si, ¿sí? Por eso es como preventiva en ese sentido. Y la capacidad de identificar y planificar los posibles impactos y riesgos comerciales claves para un sistema de continuidad. La comunicación, la organización tiene que incluir en sus planes de continuidad del negocio cómo y cuándo se van a comunicar a los clientes y a las partes interesadas, como reguladores, proveedores y demás, empleados. Y la prueba, que es el sistema debe probarse de manera periódica para evaluar la eficacia y realizar los cambios en caso de ser necesario. ¿Sí? Bien. Perdón, a ver, un poco de agua. Bueno, vamos a ver rápidamente algunas cláusulas y puntos de la norma. Pasamos a la otra diapositiva. Hola. Ah, bien, acá vemos un... No, en la anterior. Sí, gracias. Bueno, acá vemos más o menos el contexto de la organización, ¿sí? Los objetivos de la continuidad, la evaluación del impacto, la evaluación de los riesgos, las estrategias y soluciones de la continuidad del negocio y los planes, ¿sí? De continuidad del negocio. Que ahora vamos a ir viendo algunos puntos más adelante. Bien, bueno, como ocurre en la mayoría de las normas del sistema de gestión ISO, los requisitos de la ISO 22301 deben cumplir específicamente en las cláusulas del punto 4 al 10, ¿sí? Y al igual que en la ISO 27, la organización debe cumplir todos los requisitos de las cláusulas. No pueden declarar que una o más cláusulas no son aplicables, como bueno, puede llegar a pasar en la 9001, que muchas empresas quedan cerca del 8.3 y demás, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito algunos de los puntos, seguir explicándolo. Entonces, el punto 1 es el alcance. La sección de alcance establece el propósito de la norma, los tipos de organizaciones a las que se aplica, las secciones de la norma, llamadas cláusulas, que contienen requisitos que una organización debe cumplir para que la organización sea conforme a la norma y recibir la certificación, ¿sí? Y esta está diseñada para ser aplicada a cualquier tipo de organización, independientemente del tamaño, complejidad y el sector, y como hablábamos en un principio. En el punto 2 de referencia, bueno, la norma nos hace referencia a lo que veíamos hoy de las otras dos normas y del vocabulario de la referencia, y la 22.300 y demás. Y en el punto 3 vamos a ver algunos términos y definiciones que, si bien son muchos más los que figuran en la norma, estos son como algunos más importantes para tener en cuenta, que son: qué es la continuidad del negocio, es la capacidad de una organización para continuar la entrega de producto o servicio a niveles predefinidos y estables tras una interrupción. La gestión de la continuidad del negocio es el proceso de gestión integral que identifica las potenciales amenazas a una organización y el impacto que pueden causar en las operaciones comerciales. Por eso después vamos a ver qué se hace, eh, se ve en los procesos críticos de la organización, y proporcionar un marco para desarrollar una resiliencia organizacional con la capacidad de una respuesta efectiva que salvaguarde los intereses de las partes interesadas, la reputación, la marca y las actividades de creación de valor, el análisis de impacto del negocio, vía, que es una terminología muy usada en lo que es 22.301, ¿sí? Que es el proceso de análisis de actividades y el efecto que una interrupción de negocio puede tener sobre ellas, el periodo máximo tolerable de interrupción, MTPD, que si bien estas siglas son más significado en inglés, ¿verdad? Ya. Tiempo para que los impactos adversos que pueden surgir como resultado de no proporcionar un producto o servicio o realizar una actividad se vuelvan inaceptables. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de que tengan un ciberataque, bueno, ¿cuánto es el tiempo que vamos a tener de recuperación para decir, bueno, no sé, una hora establecido o 20 minutos y demás?
requisitos mínimos de la continuidad del negocio, el nivel mínimo de servicio y o producto aceptable para una organización con el fin de lograr los objetivos comerciales durante una interrupción, los objetivos de punto de recuperación, ¿sí? Punto en el que la información utilizada por una actividad puede restaurarse para permitir que la actividad se reanude, y el objetivo de tiempo de recuperación, el RTO, es el periodo de tiempo tras un incidente dentro del cual se reanuda un producto, servicio, actividad y se recuperan los recursos, y el equipo de gestión de crisis, ¿sí? Que es un grupo de funcionalidad individual responsable de dirigir el desarrollo y ejecución, perdón, del plan de respuesta y continuidad operativa, declarando una interrupción operativa o situación de emergencia y proporcionando dirección durante el proceso de recuperación, tanto antes como después del incidente. En el punto 4 vamos a ver lo que es contexto, y el propósito del sistema es permitir que una organización responda de manera efectiva a un incidente, ¿sí? Y ahí vamos a ver lo que es el contexto interno, ¿sí? La madurez, eh, que sea ágil, con un lienzo en blanco para trabajar una institución de más de 30 años, por ejemplo, bien establecida, que tenga planes de contingencia, que haya una cultura organizacional, ¿sí? La dependencia, cuáles son las dependencias internas necesarias para responder eficazmente al incidente destructivo y demás, las partes externas, que tenemos a los proveedores, a los propietarios, las cuestiones económicas y los clientes, accionistas, las partes legales, ¿sí? Entonces, ahí tenemos también la política y demás, que tiene que ser apropiada para el propósito de la organización y debe proporcionar un marco que establezca objetivos de continuidad, ¿sí? Como vemos acá, el liderazgo de este contexto significa participación activa en el establecimiento de un sistema de gestión de la continuidad del negocio, promoviendo su implementación, destacando su importancia y asegurando los recursos apropiados. Eh, Acá cuando hablamos de la política, es importante, más allá de que a veces algunas empresas tienen implementada 9001 y demás y otras normas, eh, tiene que esta política incluir el compromiso de satisfacer los requisitos aplicables, incluir el compromiso de mejora continua en el sistema de gestión de la continuidad de negocio, además de, como todas las políticas, ser comunicada a todas las partes interesadas y estar disponible, ¿sí? La política a veces puede pasar que incluya algunas subpolíticas que cubren procesos y actividades claves que son importantes para la provisión continua de productos y servicios que son claves, ¿sí? Para la empresa en caso de un incidente disruptivo y la recuperación de las operaciones normales, ¿sí? Eh, Algo a tener en cuenta para garantizar la política de continuidad de negocio que esté bien comunicada y disponible para las partes interesadas es incluirlas en paquetes de inducción y demás, o publicarlas ya sea en páginas web y demás, ¿sí? Bueno, luego tenemos lo que es la planificación, ¿sí? Acá vamos a tener, la organización tiene que establecer una metodología para evaluar sus riesgos y oportunidades que impactan en la capacidad del sistema de gestión de la continuidad para lograr los resultados previstos y determinar la acción requerida para abordar riesgos y oportunidades. Por eso es importante que la organización debe, dice la norma, identificar acciones para abordar riesgos y oportunidades, implementar las acciones, identificar y evaluar la efectividad de estas mismas. Ahora vemos un poco lo que son los procesos críticos, que como hablábamos hoy, pueden ser los servicios del negocio que si se interrumpen podrían causar impactos graves al negocio o de niveles intolerables a nuestros clientes. Puede pasar, por ejemplo, que tengamos una fábrica, pero bueno, que se detenga el comedor no va a hacer, no sé, porque se rompió la cocina, no va a hacer que deje de producirse un material, ¿sí? Pero si se rompiera una máquina de producción, una parte del proceso sí complica el negocio. Me explico en ese sentido, esos son los procesos críticos de una organización. Entonces, eh, si se encuentra detenido por un lapso de tiempo, ocasionaría un incumplimiento regulatorio. Entonces, existe la posibilidad de que un servicio crítico sin los controles adecuados podría ir degradándose con el paso del tiempo, considerando para ello su relación con otros procesos y sistemas, ¿sí? Un ejemplo podrían ser los procesamientos de pedidos, servicios financieros en línea, producción de productos, gestión de crisis.
Después tenemos el punto 7, que es soporte, y en el punto 7 se refiere a los recursos. Esto aplica tanto a personas, infraestructura y medio ambiente como a recursos físicos, materiales, herramientas, etcétera. También hay un enfoque renovado en el conocimiento como un recurso importante dentro de su organización. Al planificar los objetivos de la continuidad del negocio, una consideración importante será la capacidad actual y la capacidad de sus recursos, así como los que pueden necesitar de proveedores, socios externos. Para implementar y mantener un sistema de gestión de la continuidad de negocio eficaz, la organización tiene que identificar y proporcionar los recursos de apoyo necesarios para operarlo, mantenerlo y mejorarlo continuamente. Dichos recursos deben ser capaces de recursos de equipo o infraestructura, competentes si son personas y suficientes si son suministros. Esto es muy común y esto acompaña a casi todas las normas, ¿sí? Que para uno ocupar un lugar y demás, tiene que tener las cualidades. Como poníamos, me decía en el ejemplo anterior, en caso de una máquina, bueno, yo tengo que tener los repuestos. Ha pasado de algunas empresas, por ejemplo, me ha tocado estar que tienen equipos de, no sé, provenientes de Alemania. Entonces, bueno, son repuestos como muy caros, muy difíciles de conseguir, muy específicos. Entonces, tenían que tener un stock importante porque en donde se rompían, eh, digamos, peligraba la producción. En este caso eran, me acuerdo, unos rodillos que ellos lo traían de Alemania y bueno, tenían, me acuerdo en ese momento, tenían 10 y la máquina llevaba como 300 rodillos. O sea, se rompían 11 y estaban en un problema importante. Entonces, en un sistema de continuidad del negocio uno prevé ese riesgo y dice, eh, sí, mira, necesito porque donde se me rompe un rodillo, se me para la producción. Entonces, claramente había que tener un stock importante. Además, era un producto que venía de afuera, en un momento, en un contexto político en donde las importaciones y las exportaciones eran complicadas. Entonces, todo eso, con un sistema de gestión de la continuidad del negocio, uno lo tiene en cuenta y lo analiza y ve las cuestiones geopolíticas, las máquinas, si hay posibilidad de comprar una máquina nacional, pero bueno, el valor de la máquina era muy caro, entonces, bueno, había que comprar. Digo, todos esos análisis uno lo hace y está previendo, por eso tiene mucha relación y es muy importante leer la ISO 31000, así que tiene que ver con los riesgos y nos ayuda y nos enseña a cómo eh, evaluar correctamente riesgos. Bueno, y en el punto 8 tenemos lo que es operación. Completadas las actividades, la planificación y evaluación de riesgos requeridas por la norma, ahora pasamos a la etapa de implementación y operación. Acá es donde se implementan y controlan los procesos y acciones identificados para abordar riesgos y oportunidades. Y acá vamos a ver lo que es el plan de continuidad del negocio, PCN, que es un documento que detalla cómo una organización va a mantener y restablecer las operaciones críticas después de un incidente o una interrupción significativa. Imaginemos que una empresa de servicio financiero utiliza el plan de continuidad del negocio para garantizar la continuidad de sus operaciones en caso de un corte de energía prolongado, que puede pasar. El plan podría incluir la implementación de generadores de respaldo y la reubicación temporal del personal a una ubicación alternativa y la restauración prioritaria de los sistemas financieros esenciales. En este caso podemos decir que, bueno, por ahí reubicar personas es complejo. Bueno, entonces uno tiene que decir, me puede pasar porque puede pasar un temporal. Por eso hablamos de que la continuidad del negocio no tiene que ver solo con ciberataques, sino porque puede pasar un desastre natural, como lamentablemente ha pasado en este caso, que creo que es de público conocimiento lo de Bahía Blanca, donde un montón de empresas tal vez sufrieron por esta catástrofe climática. Entonces, bueno, en caso de poder sostener, cuánto tiempo la empresa va a poder sostenerlo y cómo va a poder seguir continuando con sus operaciones, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante conocer cuando se hace el análisis de riesgos dónde se está, las cuestiones culturales y demás, porque no es lo mismo, obviamente, un trabajo acá como un trabajo en la puna, como un trabajo en otro país, en otro suelo y demás. ¿Sí? Luego tenemos lo que es Disaster Recovery Plan, que es el plan de recuperación de desastre. Es un conjunto de procedimientos detallados que activan después de un desastre para restaurar los sistemas y servicios tecnológicos críticos de una organización. Supongamos que una empresa de comercio electrónico tiene un DRP que establece cómo restaurar rápidamente su plataforma de comercio en línea después de un ataque cibernético. Este plan podría incluir la restauración de bases de datos desde copias de seguridad, la verificación de la integridad de los datos y la implementación de medidas de seguridad adicionales. Si bien tiene que ver mucho también con
A veces eh, podemos trabajar en la nube y demás, o tener un backup, todo eso es muy importante. El plan de contingencia tecnológica es un componente del plan de continuidad de negocio que se centra específicamente en las medidas y procedimientos para garantizar la disponibilidad continua de los sistemas y tecnologías esenciales durante una interrupción. Si pongamos que una empresa de servicio de salud tiene un plan de contingencia tecnológica para garantizar la disponibilidad de sus sistemas de registros médicos electrónicos en caso de un fallo del servidor principal. El plan podría incluir la redirección del tráfico a servidores alternativos, la implementación de medidas de seguridad adicionales y la comunicación proactiva con los usuarios finales sobre esta contingencia. ¿Sí? Después tenemos lo que es el RTO, que es el Recovery Time Objective, tiempo objetivo de recuperación, que es un periodo de tiempo desde que ocurre un evento, un incidente en el que se debe reanudar un servicio crítico considerando la recuperación de los recursos claves. ¿Sí? El RTO siempre debe tener un tiempo menor que el MTPD, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Que es el tiempo como máximo tolerable. El RPO, el punto objetivo de recuperación, es en el que se debe restaurar los datos o información que utilizan los sistemas de un servicio crítico durante un evento de interrupción. La idea es que después del evento el servicio siga operando con los datos recuperados. También se puede hacer relación como la máxima pérdida de datos tolerables que se puede asumir en una empresa. Y después tenemos el MTPD, que es el tiempo máximo tolerable, y que representa el tiempo máximo de interrupción tolerable para una organización que puede soportar antes de que las consecuencias sean totalmente inaceptables. Ese es el tiempo máximo que la empresa puede permitir que un servicio o proceso crítico esté inactivo antes de que cause daños significativos a la organización. Y acá vamos a ver a continuación un gráfico para que se entiendan mejor estos conceptos, ¿sí? De lo que es el RPO, cómo actúa la contingencia, la activación del plan, ¿sí? Y ahí tenemos los tiempos, el RTO y el MTPD, que es como lo último, digamos, donde uno dice, bueno, pasado este tiempo ya realmente es algo que afecta de manera muy drástica a la organización. ¿Sí? Bien, luego el punto 9 habla sobre la evaluación del desempeño y la organización necesita evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la continuidad del negocio para asegurar que puede lograr estos resultados que son previstos y necesita determinar qué seguir y medir. Los métodos de monitoreo y medición, como se evaluará los resultados, las acciones de seguimiento y la medición deben ser planificadas. El personal que realiza la actividad de seguimiento y medición debe ser identificado seleccionado y teniendo en cuenta que la competencia y la imparcialidad debe ser algo a conservar y además de la evidencia apropiada de la actividad de seguimiento. ¿Sí? En esto tenemos, además de los planes, como un plan de respuesta ante la emergencia, digamos, hay que hacer pruebas de que funcionan estos planes de continuidad del negocio y además tenemos los programas de auditoría interna y las revisiones por la dirección y demás, que también sirven para decir, bueno, han cambiado el contexto como pasaba hoy, cambian leyes y demás. Entonces, bueno, hay que volver a juntarse y volver a reevaluar ciertos riesgos o ciertas cuestiones o políticas que pueden ser beneficiosas, inclusive, o a veces pueden llegar a perjudicar a la organización. Y en el punto 10 tenemos lo que es la mejora y el objetivo principal de la implementación de este sistema de gestión de la continuidad del negocio es garantizar siempre que la organización pueda responder a un incidente disruptivo de manera oportuna y continuar entregando su producto o servicio clave a un nivel predefinido hasta el retorno normal de las operaciones. ¿Sí? La organización debe determinar oportunidades de mejora e implementar acciones y lograr los resultados previstos en un sistema de gestión de la continuidad del negocio. Las organizaciones deben reaccionar ante las no conformidades y tomar medidas para controlar y corregir las no conformidades y hacer frente a estas consecuencias. ¿Sí? Entonces, la organización tiene que establecer un plan, como decíamos en un principio, que dice qué debe hacerse y demás. Entonces, ahora vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con la implementación para aprovechar al máximo un sistema de gestión y es preguntarse el por qué, asegurarse que las razones para implementar un sistema de la continuidad del negocio son claras,
que están alineadas con la dirección estratégica, porque de lo contrario siempre se corre el riesgo de no tener la aceptación de la gerencia. Se debe considerar el para qué. Implementar y mantener un sistema de gestión de la continuidad del negocio requiere un compromiso significativo, así que se deben de asegurar de que su alcance sea lo suficientemente amplio para cubrir con la información crítica, pero que no sea tan amplio como para no tener recursos para implementarlo y mantenerlo. Involucre a todas las partes interesadas claves, la gerencia para el contexto, requisitos, la política, establecimientos de objetivos, gerentes y empleados con valiosos conocimientos para la evaluación de riesgos, el diseño de los procesos y la redacción de los procedimientos, comunicarse durante todo el proceso con las partes interesadas, hacerles saber qué se está haciendo, por qué se hace, cómo se planea hacerlo y cuál es la participación de cada una de las partes, y porque esto no es algo solo de la dirección, sino que tiene que ver muchas veces con los empleados, proveedores y demás, proporcionar actualizaciones sobre el progreso, solicitar ayuda externa de ser necesario, que no falle por falta de habilidades o conocimientos técnicos internos. La gestión de riesgos a menudo requiere conocimientos especializados, entonces hay que asegurarse de verificar las credenciales de un tercero antes de contratarlo. Mantenga los procesos y documentación de respaldo simples que puedan desarrollarlos más adelante si es necesario. Diseñar e implementar reglas que puedan seguir en la práctica, no cometer el error de documentar una regla demasiado elaborada que nadie pueda seguir. Mejor aceptar un riesgo y seguir buscando formas de gestionarlo. Y en este caso decir, bueno, como todos sabemos que no se pueden eliminar, pero sí se pueden disminuir los riesgos. Los riesgos, ¿sí? Recordar a los proveedores, dado que algunos los van a ayudar a mejorar con la continuidad del negocio, otros van a aumentar los riesgos, ¿sí? Como decíamos, por ejemplo, en el caso este que ponía de Alemania, digo, tenemos un proveedor y tal vez tenemos una máquina que solo es ahí, entonces eso es un riesgo alto. Entonces, asegurarse que los proveedores de alto riesgo cuenten con controles apropiados, si no es así, buscar alternativas. Formación y más formación. Es probable que la continuidad del negocio sea un concepto nuevo para la mayoría de los empleados y que inclusive para muchas de las empresas. Entonces, las personas pueden necesitar cambiar hábitos arraigados, que es poco probable no en una sola sesión de sensibilización sea suficiente, entonces hay que ir capacitándolos y entrenando a la gente para que comprenda la importancia de la continuidad del negocio y de cómo puede llegar a impactar en la organización y a su vez en sus fuentes de trabajo. Recordar asignar recursos suficientes para aprobar los controles de forma rutinaria. Las amenazas a las que se enfrenta una organización van a cambiar constantemente y debe probar si es capaz de responder a dichas amenazas. Entonces, todas estas cuestiones son importantes a tener en cuenta a la hora de establecer, perdón, un sistema de la continuidad del negocio. Entonces, eh, ahora podemos pasar a una parte, perdón, donde pueden preguntar si les ha quedado alguna duda o consulta sobre esta norma. Bueno, aprovecho un segundito, más que nada para compartir lo que sería el link de asistencia, que es importante que lo puedan completar, sí, dado que como, bueno, como había comentado ya por el chat. Después, digamos, por el mail que nos dejen allí, vamos a estar compartiendo lo que es el acceso a nuestra plataforma virtual para que puedan emitir el certificado. ¿Sí? También van a tener acceso a todo el material que se ha visto. Y también les comentamos la importancia de que nos sigan en nuestras redes sociales, dado que es necesario para poder emitir el certificado. ¿Sí? Vamos a estar dejando nuestras redes también. Así que bueno, procedemos nomás con las consultas que tengan sobre la charla. Eh, Mati, si te parece. Sí, problema. Excelente. Si tienen alguna Mandan por duda, chat. Ahí abro el chat. Así, en 24 o bueno, 48 horas van a estar recibiendo lo que sería el mail con el acceso, ¿sí? Con las credenciales y con el link para acceder al curso. y algo que sí es importante, eh, bueno, en ASG tenemos gente especializada en todo lo que es eh, desarrollo, sí, implementación de 22.301.
y lo que es gestión de riesgo, 31, que son dos normas que van prácticamente de la mano. Bueno, la 31 va con todas las normas, ¿no? Porque es algo a tener en cuenta en la materia. Mati, se te escucha un poco cortado por las dudas. Si te puedes acercar un poquito el Sí. micrófono. A ver, ahí se escucha mejor. Sí, excelente. Se mejora bastante. Bien, bien. Bueno, les decía esto de la importancia de complementar esta norma que es la ISO 31000 junto con, tanto con la 9001, 14, 45 y demás, que es una norma que habla sobre la gestión de riesgo pura y exclusivamente. Bueno, una vez que contamos con gente especializada. Bueno, yo abro el chat si hay alguna pregunta o consulta. Si quedó claro el concepto. Básicamente la idea de esto es, más allá de que hemos sido tal vez un poco rápido, ya que quedara más claro para qué sirve esta norma, que es poco conocida tal vez por las organizaciones, eh, y bueno, que más adelante podamos profundizar más en cómo es la implementación. También aprovechamos para comentarles que hoy es el último día que estamos teniendo descuento en el curso de auditor interno respecto a la ISO 27001, ¿sí? Que trata sobre la seguridad del dato. Si gustan aprovechar lo que es el descuento, la verdad que es excelente porque es un descuento del 20%, ¿sí? Vamos a estar también compartiendo lo que es el link de inscripción a dicho curso, ¿sí? Es un curso arancelado. eh, pero bueno, como podrán comprender, tiene una evaluación final, y bueno, y demás cosas, ¿sí? Vos sabés que Mati nos están comentando por el chat, Ajá, Marcelo Locatelli, ¿cómo es el proceso de certificación de la norma? Preauditoría y auditoría, ¿atienden sí, alguna empresa certificada en Argentina? sí, sí, como cualquier otra norma certificable del proceso. Excelente. Sí, se hace una auditoría interna, además se verifica, por eso tiene los puntos. No es como otras normas, por ejemplo, hay normas que, si bien son directrices, que te dicen lo que tenés que hacer, ¿sí? En este caso, la 22.301 es una norma certificable. Yo no sé si no se me actualizan a mí las preguntas, no las veo, no las veo en el chat. Ya, ya. ¿Alguna otra consulta? Si llegan a tener alguna duda, si llegan a querer o necesitan la certificación, digamos, de sus empresas, pueden hacerlo a través de nuestra página web. La voy a estar compartiendo ahora para que puedan dejarnos quizás sus consultas. Hay un formulario al Ahí, final de la Gino, están página. consultando que si todos los cursos y asesorías son virtuales. Mati, ¿querés comentar algo con respecto a eso? Gino puede comentar la parte de cursos, pero después la parte de asesoría, sé que hacemos asesorías presencial. No sé si querés ampliar, Mati. Sí, sí, todas las... ¿Cómo estás, Catherine? Sí, pueden ser virtuales y presenciales también, siempre dependiendo de la organización. Bueno, eso se va viendo con cada uno, pero sí, sí, hay presenciales y virtuales. Con respecto a los cursos, los podés encontrar en la página, en www.asgconsultora.com. En, en la solapa de ASG Academy vas a encontrar, ahí compartieron el link, vas a encontrar todos los cursos. Hay cursos que son como este webinar gratuitos y hay cursos que son pagos. Y dentro de la página también vas a encontrar los 12 servicios que ofrece ASG y todas las normas que aplican. Las capacitaciones podés encontrarlas dentro de estos que se ofrecen en la página, como también pueden ser capacitaciones personalizadas o trabajos de gestión personalizados según la empresa y el problema que tengan. Ahí habríamos compartido lo que son
los links, ¿sí? Un segundito. Aprovecho también para sumar que en nuestra página web van a tener en varias partes lo que serían los formularios de consulta. Si necesitan algún tipo de acompañamiento, asesoramiento, consultoría, nos pueden hacer llegar la consulta por este medio, por los formularios cargados. También está dentro de nuestra página web una solapa que se llama servicios. Van a poder ver todos los servicios que brindamos. Las consultorías no solamente están enfocadas a lo que serían las normas ISO, sino a lo que es gestión y acompañamiento de las empresas. Contamos con una metodología de trabajo propia, la metodología 7E, que los invito a que ingresen en nuestra página web y puedan chusmear un poco de qué se trata y de esta manera también quizás darle un salto, un plus a la gestión empresarial que llevan y sumar esta metodología de trabajo que siempre nos impulsa a hacer mejor nuestra gestión y hasta abaratar costos, a generar mayor calidad en nuestros productos. Y bueno, si no hay ninguna otra consulta, creo que entonces podemos dejarlo hasta acá. Bien, bueno, Bueno, Mati, muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo por haber participado. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy y que semana tras semana se interesan por nuestras capacitaciones. Lo hacemos de corazón para que así todos podamos crecer. Y bueno, los esperamos entonces en la semana que viene con muchas más capacitaciones. Como les comentó Carolina, por favor ingresen en nuestra cartelera. Y recuerden que las inscripciones están abiertas para el curso arancelado de la norma ISO 27001, que también va de cierta manera conectado con el tema que hoy hablamos, que sería la seguridad del dato, y también en algunas partes hablamos de lo que, o sea, se trata la continuidad del servicio. El próximo 4 de abril vamos a estar dando el webinar gratuito de cómo gestionar los residuos para reducir el impacto ambiental. Así que síganos en las redes que vamos a pasar los links de conexión, cómo inscribirse, las disertantes y el horario. Perfecto. Si pueden encender las cámaras así, entonces tomamos un print de pantalla de todas las caras y así poder después publicar en nuestras redes sociales la asistencia. Sería genial. Le agradecería que, bueno, voy a dejar de compartir y de esa manera entonces vamos a poder ver todas las pantallas encendidas, las cámaras. Vamos a hacer un primer print de pantalla. Sonrisas. Vale, voy a hacer uno más. Entonces, sonrisas. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima. Nos vemos.